¿Sabías que la primera persona llena del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto fue una mujer? Incluso antes de que Jesús naciera, el Espíritu ya estaba en movimiento, e Isabel, la prima de María, fue el primer instrumento elegido. Prepárate para una historia poderosa llena de fe, encuentros divinos y revelaciones que pueden transformar tu vida. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta aquí desde donde lo estás viendo. Y dime, ¿qué ha revelado ya el Espíritu Santo a tu corazón? Imaginemos el silencio de siglos rompiéndose. 400 años sin profecías, sin revelaciones, sin manifestaciones claras de la presencia divina. Un pueblo entero caminando en la oscuridad de la espera, hasta que, de repente, algo sobrenatural sucede. No en el templo de Salomón, ni en las altas montañas de Israel, sino en el vientre de una mujer. El Espíritu Santo, el mismo que se movía sobre las aguas en la creación, ahora se mueve de manera íntima, profunda y personal. Él elige a Isabel, una mujer anciana, invisible a los ojos de la sociedad, estéril a los ojos de la medicina, para ser la primera en experimentar en cuerpo y alma la plenitud del Espíritu en la nueva alianza. Esta no es simplemente otra historia sobre una mujer en la Biblia. Esta es la historia de una promesa viva, de una fe que sobrevive al tiempo, de una mujer que lleva dentro de sí el peso de lo imposible y la alegría del cumplimiento profético. En este vídeo comprenderás por qué Isabel representa mucho más que la madre de Juan Bautista. Hablemos de promesas que tardan, de fe que resiste al silencio, de dones que florecen tarde y de cómo el Espíritu Santo obra en quienes nadie espera. Profundicemos en los dilemas morales, las tensiones espirituales e incluso los choques culturales que esta historia conlleva. Saldrás de aquí preguntándote, ¿fui yo también elegido para ser lleno del Espíritu Santo, aún con todas mis limitaciones? Quédate conmigo hasta el final, porque las revelaciones que vienen pueden cambiar la manera en que ves el tiempo de Dios, el papel de la mujer en la Biblia e incluso tu propio viaje espiritual. Deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido al Espíritu Santo tocarte de manera inexplicable? ¿O has estado esperando este momento durante mucho tiempo? 400 años. Este fue el tiempo de silencio entre el último profeta del Antiguo Testamento y el comienzo de la narrativa del Nuevo Testamento. El pueblo judío, que antes escuchaba directamente a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahora vivía bajo un cielo cerrado. El templo permaneció en funcionamiento, las tradiciones religiosas permanecieron firmes, pero el fuego de la revelación parecía haberse apagado. Ya no se oían voces del cielo, ninguna nueva profecía. ¿Qué pasa cuando Dios parece estar en silencio? Cuando la fe se convierte en rutina y la esperanza en cansancio. Es en este escenario donde conocemos a Isabel. Isabel estaba casada con Zacarías, un sacerdote del linaje de Aarón. Ambos eran justos ante Dios, viviendo irreprensibles en todos los mandamientos, como dice el Evangelio de Lucas. Sin embargo, Isabel era estéril, y en esa cultura eso era una señal de vergüenza, casi una maldición. En la tradición judía, la esterilidad era interpretada por muchos como una señal de que Dios se había alejado de esa mujer. Ella no generó, ella no se multiplicó, ella fue considerada incompleta. Pero mira lo que dice Lucas 1:6-7 sobre ella. Ambos eran justos ante Dios y se comportaban intachablemente según todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, pues Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Es curioso cómo la Biblia resalta la rectitud de la pareja incluso frente a la vergüenza pública de la esterilidad. Esto ya nos muestra un patrón divino que es diferente de la mirada humana. Mientras la sociedad veía una mujer infructuosa, Dios veía terreno fértil, esperando el tiempo exacto de la promesa. Y aquí es donde empezamos a entender, Isabel no fue un fracaso. Ella era una espera. En la época de Isabel, el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano. La Tierra Santa fue ocupada, el templo estaba vigilado, y los sacerdotes, muchos, ya se habían corrompido. La religión y el poder político estaban entrelazados. El Sanedrín, el consejo religioso de los judíos, negoció su autoridad con César. Los fariseos y los saduceos disputaban las interpretaciones de la ley de Moisés, y la gente común a menudo era simplemente espectadora de una religión pesada, ritualista y sin vida. Isabel vivió en ese mundo, y aún así ella fue fiel. Ella no se
se rebeló, ella no murmuró, ella esperó, con fe, con obediencia, con entrega. ¿Cuántos de nosotros podríamos mantener la fe después de años de silencio? ¿Cuántos seguirían confiando en Dios después de tantos no, tantas miradas de desprecio, tantas promesas incumplidas? Pero es precisamente en este lugar de desilusión donde Dios se revela. Lo extraordinario no llega cuando todo está en su lugar, llega cuando menos lo esperamos. Es interesante notar que, incluso antes de que Jesús naciera, el Espíritu Santo ya comenzaba a moverse. En Lucas 1:41 leemos: cuando María oyó este saludo, la criatura saltó en el vientre de Isabel, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Este es uno de los momentos más misteriosos y poderosos de las Escrituras. Piénsalo, María entra en la casa de Isabel, embarazada de Jesús. La voz de la madre del Salvador toca los oídos de la mujer que lleva a Juan Bautista, y entonces algo explota en el mundo espiritual. El bebé se mueve en el útero, el Espíritu Santo entra en Isabel, y ella profetiza. Isabel fue la primera persona en el Nuevo Testamento en ser llena del Espíritu Santo, antes de los apóstoles, antes de Pedro, antes de Pablo, antes de Pentecostés, y era una mujer, anciano, estéril, socialmente invisible. El Espíritu Santo no eligió a los escribas ni a los doctores de la ley, él eligió el vientre de la espera. Lucas 1:42-45 registra la profecía de Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Pues tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa la que creyó, porque se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor. Isabel, sin haber sido enseñada, sin haber sido informada por María, reconoce a Jesús como el Señor. Ella fue la primera en afirmar con sus labios que María llevaba al Salvador. Ella era una profetisa, ella fue llena del Espíritu, ella fue valiente frente al silencio que había durado siglos. ¿Cuántas veces en nuestros días dejamos de escuchar al Espíritu porque pensamos que Dios solo habla a los grandes, a los teólogos, a los líderes? Isabel es la prueba viviente de que el Espíritu elige a quien quiere, aunque la sociedad lo haya descartado, aunque hayan pasado los años, incluso si el mundo dice que es demasiado tarde. Isabel no era solo una anciana que milagrosamente quedó embarazada. Ella fue la primera en experimentar la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en un tiempo nuevo en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué significa eso realmente? En estos días escuchamos mucho acerca de ser llenos del Espíritu: gritos, danzas, visiones, lenguas extrañas, profecías. Pero ¿es todo esto necesariamente lo que le ocurrió a Isabel? ¿Ser lleno del Espíritu se limita a manifestaciones visibles o hay una profundidad que pasa desapercibida? Volvamos al texto de Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Isabel el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. La Biblia no dice que Isabel cayó al suelo, no se menciona ningún grito, no describe el éxtasis emocional. Ella simplemente discernió una verdad espiritual que nadie le había dicho. Ella reconoció la identidad de Jesús aún en el vientre de María, antes de cualquier milagro, antes de cualquier signo externo. Esto es puro discernimiento espiritual, y esta es una de las marcas más profundas de alguien que camina lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no se trata de ruido, se trata de claridad. Es cuando ves lo que nadie más ve, cuando sientes la presencia de Dios en un entorno donde todos piensan que Él no está, cuando oyes la voz del cielo en medio del ruido de las opiniones humanas. Isabel no solo escuchó, comprendió, y lo que es más, dijo lo que decía el cielo. Ella profetizó, no porque fuera una profetisa profesional, sino porque el Espíritu tomó posesión de su percepción. Hoy en día mucha gente confunde movimiento con manifestación, pero Isabel nos enseña que hay momentos en que el Espíritu nos llena para silenciar el mundo y abrirnos los ojos. Otro punto esencial: Isabel no solo fue llena, sino que también respondió con frutos espirituales. Mira bien, ella reconoció la grandeza de María y no sintió envidia. Ella exaltó el plan de Dios y no pidió explicaciones. Ella sirvió aunque ya era mayor y no se conformó. Estas son actitudes que revelan frutos del Espíritu, como se afirma en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Isabel estaba llena de alegría. Ella proclamó dócilmente. Ella tenía fe. Hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos buscan dones, pero descuidan los frutos.
gritos, quieren hablar en lengua, pero no hablan amablemente, quieren curar a los enfermos, pero hieren con las palabras, quieren autoridad espiritual, pero no tienen autocontrol ni humildad. La historia de Isabel es una invitación a volver a nuestra esencia. Ser lleno del Espíritu es ser como Cristo, y Cristo se reveló a Isabel mientras ella todavía estaba en el vientre materno. ¿Has notado que Isabel vivió gran parte de su vida en silencio? El texto bíblico sugiere que después de quedar embarazada, se recluyó durante 5 meses, y durante 5 meses se mantuvo en reclusión y dijo: esto es lo que el Señor me ha hecho cuando se fijó en mí para quitar mi vergüenza ante los hombres. Lucas 1:24-25. Esto no fue una coincidencia. Isabel fue separada. La dejaron de lado, no como castigo, sino a propósito. ¿Cuántas veces nos pone Dios en aislamiento y sentimos que nos hemos olvidado? ¿Cuántas veces oramos por dirección y Él responde con silencio? Ser llenos del Espíritu también significa soportar el tiempo de espera. Significa confiar en que hay un plan, incluso cuando nadie entiende por lo que estás pasando. Significa saber que no todo dolor es castigo, a veces es preparación. El Espíritu que llena a Elizabeth es el mismo que le enseñó a soportar años de vergüenza, el mismo que la fortaleció en el silencio, la misma que preparó su vientre para llevar al profeta que prepararía el camino del Mesías. Recordemos un detalle: Isabel era mayor. En una cultura donde el valor de una mujer estaba directamente ligado a su juventud y fertilidad, Isabel era considerada pasada de moda. Y sin embargo, fue ella quien recibió la primera manifestación espiritual del Nuevo Testamento. No era María Magdalena, no fue Peter, no fue Pablo. Era una mujer mayor, estéril, recluso. Esto nos enseña que Dios no está limitado por las expectativas sociales. Quizás estés escuchando esto ahora y sientas que ya pasaste tu mejor momento. Quizás sientes que has perdido demasiado tiempo. Quizás creas que Dios ya no te usará. Pero ¿qué pasa si tu momento es ahora? Y si Dios te ha preservado, te ha escondido, te ha separado por un momento como este. La historia de Isabel es una prueba viviente de que nadie es demasiado mayor para hacer una promesa, y ser lleno del Espíritu puede suceder en los momentos más improbables, siempre y cuando el corazón esté preparado. Isabel estaba casada con un hombre justo, Zacarías. Él era sacerdote, servía en el templo, ofrecía sacrificios, conocía profundamente las Escrituras. Humanamente hablando, él era el más dispuesto a creer en una promesa divina. Pero cuando el ángel apareció y le anunció que tendría un hijo, Zacarías dudó. Él hizo lo que muchos de nosotros hacemos: miré la lógica, a los hechos, por los años que han pasado. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Lucas 1:18. La respuesta del ángel fue dura: guardaréis silencio hasta el día en que esto suceda, porque no creísteis en mis palabras. Lucas 1:20. Sí, el sacerdote se quedó sin palabras. El líder religioso fue silenciado. Pero ¿por qué tiene esto tanto impacto? Porque nos muestra que la religiosidad sin verdadera fe puede ser un obstáculo para la acción del Espíritu Santo. Zacarías representaba el antiguo sistema, el tiempo de la ley, del rito, del control. Isabel representaba el tiempo nuevo, el tiempo de la gracia, de la fe sencilla, de un corazón sensible al Espíritu. La Biblia detalla que Zacarías se quedó mudo, y aquí hay un simbolismo poderoso. Cuando falta la fe, Dios silencia al religioso. Cuando hay fe, Dios levanta profetas improbables. Mientras Zacarías ya no podía hablar, Isabel fue la voz que profetizó la llegada del Mesías. Ella se llenó del Espíritu, proclamó bendiciones y reconoció la presencia de Cristo. Dios silenció la estructura y activó el corazón dispuesto. Esta parte de la historia nos enseña que muchas veces el Espíritu Santo no se mueve donde hay tradición sin transformación. Él no se manifiesta allí donde el altar se ha convertido en escenario. No habla de donde solo hay rendimiento y duda, pero Él se revela a los corazones humildes, para los corazones que no necesitan entender todo para creer, a corazones como el de Isabel. Zacarías conocía la Biblia al dedillo, pero Isabel tuvo una revelación. He aquí una verdad dura pero liberadora. No todo conocimiento bíblico es signo de fe viva. Hay personas con la cabeza llena de versículos, pero su corazón está lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de incredulidad. Puede que Isabel no haya sido capaz de explicar todas las profecías mesiánicas, pero reconoció la presencia del Salvador cuando él era todavía un embrión en el vientre de María. Esto es fe, y por eso el Espíritu
Espíritu Santo la llenó. La historia de Zacarías e Isabel también nos muestra que el Espíritu Santo no está ligado al templo, ni a posiciones, ni a jerarquías religiosas. Él puede silenciar a un sacerdote dentro del altar y puede levantar a una mujer anciana y estereotipada como profetisa del nuevo pacto. Es un cambio de juego. Dios estaba cambiando la manera en que le hablaba al mundo. Antes, Él hablaba a través de sacerdotes, tabernáculos, rituales. Ahora empezó a hablar con la gente común, mujeres, jóvenes, ancianos, extranjeros, pastores, e Isabel fue la primera voz de este nuevo tiempo. Una mujer que nadie esperaba, un vientre en el que nadie creyó, una fe que nadie vio, pero que el cielo eligió. Esta parte de la historia nos obliga a reflexionar. ¿Cuántas veces nos parecemos más a Zacarías que a Isabel? ¿Cuántas veces dudamos solo porque no podemos entender? ¿Cuántas veces preferimos el control religioso a la rendición espiritual? Quizás hoy muchos líderes son como Zacarías. Hablan mucho, pero sin autoridad espiritual. Predicación, pero sin discernimiento profético. Lleno de teología, pero vacío del espíritu. Mientras tanto, Dios puede estar levantando Elizabeths ocultas por ahí. Mujeres que oran en silencio. Personas despreciadas por el sistema. Pero ellos están a punto de llevar a la próxima generación profética. Dios todavía silencia a los sacerdotes que dudan y todavía da voz a aquellos que realmente creen. La Biblia cuenta algo extraordinario. María, ya embarazada de Jesús, decide visitar a su pariente Isabel, también embarazada de Juan Bautista. En aquellos días se levantó María y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Lucas 1:39-40. No se trató de una simple visita entre familiares. Este momento fue un encuentro entre dos promesas divinas. Fue un shock espiritual, una colisión entre cielos. Fue el momento en que dos vientres portadores de destinos proféticos se reconocieron. Y al oír el saludo de María, la criatura saltó en el vientre de Isabel y ella quedó llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Piénsalo con calma. Juan estaba todavía en el vientre materno. No había oído ninguna predicación ni había visto el mundo. Pero cuando escuchó la voz de María, algo sobrenatural sucedió dentro de él. Reconoció la presencia de Jesús mientras aún estaba en el vientre materno. Esto muestra hasta qué punto el Espíritu Santo opera más allá de la lógica y la madurez física. Los ojos de Juan no estaban abiertos, pero su espíritu ya podía ver. Era todavía un feto, pero ya discernía el propósito. No habló, pero saltó como anunciando: ha llegado. Isabel, al presenciar esto, ella irrumpe en profecía: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:42-43. Ver detalle. María aún no había contado sobre su embarazo, pero Isabel ya lo sabía. Ella discernió en el Espíritu. Esto es poderoso, porque muchas veces Dios conecta a las personas sin siquiera necesidad de explicarles nada. Solo una mirada, un sonido, una presencia. Isabel era mayor. Podría haber reaccionado con orgullo, celoso. Después de todo, su hijo también era profeta. Ella también había experimentado un milagro, pero el Espíritu Santo le permitió reconocer la grandeza de lo que había en el vientre de María. Ella no rivalizaba. Ella honró. Y aquí es donde aprendemos una lección profunda. El Espíritu Santo une generaciones. Él conecta a la anciana con la adolescente. Une a aquel que oró durante años con aquel que fue elegido de repente. Hace que quien llevó al precursor reconozca y bendiga a quien llevó al Salvador. En el mundo vemos competencia. En el reino vemos comunión profética. Y lo que es más, Isabel fue la primera persona en reconocer a Jesús como Señor. Delante de los discípulos, delante de los fariseos, delante de cualquier hombre, una mujer embarazada, aislada en la montaña, llena del Espíritu, vio y declaró: bendita seas, madre de mi Señor. Esta escena no ocurre en Jerusalén, no está en el templo, no hay multitudes, no hay escribas, no hay altares de oro, solo dos mujeres, dos barrigas y un espíritu. Es en este entorno íntimo donde el cielo se manifiesta con fuerza, porque a Dios le gusta actuar en lo escondido, en el silencio, en los hogares sencillos. Puede parecer algo de otro mundo, pero historias como esta ocurren todos los días, especialmente en lugares donde la fe es más fuerte que la lógica, donde la presencia importa más que el escenario, donde se honra más el vientre que el título. Quizás conozcas a alguien así, una mujer invisible a los ojos del sistema, pero llena
llena de Dios, una joven desacreditada pero prometedora, una conexión que lo cambió todo con un solo encuentro. Esta es la belleza del reino. Lo que nace en secreto puede cambiar el mundo. Isabel y María nos enseñan sobre la importancia de las relaciones espirituales alineadas. Hay gente que camina con quienes sofocan sus sueños. Hay personas que se juntan con personas que silencian sus saltos espirituales. Pero María caminó hacia Isabel, y cuando se encontraron, el llamado de una activó el llamado de la otra. La promesa se cumplió. La fe se fortaleció. El espíritu se movió. Si lo que llevas no te hace saltar de alegría en presencia de alguien, tal vez ese alguien no sea parte de tu propósito. Reconoce los úteros que te rodean. No todas las mujeres embarazadas del destino están en el centro de atención. Muchos callan, pero hacen revoluciones. Conéctate con aquellos que activan tu fe. María no corrió a Jerusalén. Ella corrió hacia aquellos que entendían lo espiritual. No compitas con la nueva generación. Honor. Isabel no se comparó. Ella bendijo. Y es por eso que su voz resuena hasta el día de hoy. Busca encuentros espirituales, no solo sociales. Hay momentos en que una simple visita se convierte en un mover de Dios. Tras meses de espera, Isabel da a luz. Y lo que parecía imposible, lo que muchos creían una locura, pasó. Cuando a Isabel le llegó el tiempo de dar a luz, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado gran misericordia y se alegraron con ella. Lucas 1:57-58. El barrio se une. El milagro ya es visible. La que era llamada estéril ahora es madre. Pero aún faltaba un último momento profético. Al octavo día, según la tradición judía, el niño debía ser circuncidado y recibir su nombre. Todos pensaban que se llamaría Zacarías, como su padre. Pero Isabel sorprende. Pero ella respondió: de ninguna manera, se llamará Juan. Lucas 1:60. Todos estaban confundidos. ¿Cómo esto? Nadie en la familia tiene ese nombre. Está equivocada. Luego se volvieron hacia Zacarías, que todavía estaba sin palabras, y le hacen señales. Zacarías pide una tablilla para escribir. ¿Y qué escribe? Su nombre es Juan. Lucas 1:63. Y en el mismo momento, al instante se abrió la boca de Zacarías y se le soltó la lengua, y hablaba alabando a Dios. Lucas 1:64. El silencio se rompió. Después de 9 meses de silencio, la voz de Zacarías regresa, no con murmuraciones. No hay duda al respecto, pero con alabanza. ¿Por qué? Porque se alineó con lo que Dios había determinado. El nombre Juan significa Dios es misericordioso, o Dios concede gracia. Este nombre no proviene de la cultura, ni de la tradición, ni de la familia. Vino del mismo ángel Gabriel. Y aquí aprendemos algo poderoso. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo, incluso cambia el nombre. Dios no solo quiere repetir patrones familiares, quiere marcar una generación con lo que viene del cielo, no de la tierra. Incluso antes de crecer, Juan ya estaba rompiendo barreras. Rompe la tradición con su nombre. Nace de una mujer improbable. Él activa la fe de su madre incluso antes de nacer. Y él será el precursor del Mesías, el que prepara el camino del Señor. Isabel sabía que su hijo no sería un cualquiera. Ella llevaba en su vientre el eco del cielo. La historia de Isabel termina con alegría, honor y reconocimiento. Pero lo que ella vivió nos habla directamente hoy. ¿Qué aprendemos de Isabel? La espera puede ser larga, pero el tiempo de Dios es perfecto. Isabel esperó, lloró, oró, fue rechazada, pero cuando Dios decide actuar, nadie puede detenerlo. El Espíritu Santo no elige por edad ni posición. Él llena a los que están disponibles, a los que creen, a los que se vacían. Las mujeres son protagonistas de la historia de la redención. Isabel no solo fue la madre de un profeta, fue la primera en reconocer al Salvador. Hay poder en las conexiones espirituales. Cuando María e Isabel se conocieron, el cielo se abrió. Lo que Dios hará a través de ti puede romper tradiciones. El nombre Juan no tenía sentido para los hombres, pero tenía sentido en el cielo. Quizás hoy te sientas como se sintió Isabel durante muchos años, olvidado, invisible, cansado de orar, rodeado de silencio. Pero escucha esto, tu momento llegará. Y cuando llegue será visible, será reconocido, será espiritual. No será por influencia humana, sino por la misericordia de Dios. Dios romperá el silencio, cambiará el nombre, utilizarás lo que estaba oculto para impactar al mundo, porque Dios todavía llena vientres de propósito. Dios todavía usa mujeres como Isabel. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita saber que Dios no ha olvidado sus promesas. Y suscríbete al canal para más historias bíblicas impactantes como esta. Déjalo aquí en los comentarios.
¿Alguna vez has vivido un momento como el de Isabel, de espera, silencio y luego milagro? Construyamos juntos una comunidad de fe, esperanza y revelación.